Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero compartir mi experiencia con la Vento Hyper 310, que muchos ya la han estado viendo en mis historias de Instagram. Me han estado preguntando que de quién es, que si me la prestaron, que si ya me la compré o qué está pasando. Les platico que esta moto es una demo, me la prestó Vento para que yo les compartiera mis experiencias y aclaro que aunque esta va a ser una colaboración, prometí ser totalmente honesto en mis comentarios y por eso hoy les quiero compartir lo que me ha gustado, lo que definitivamente no me ha gustado y otras cosas que tal vez tienen un punto de mejora. Así que si están listos, pónganse cómodos. Ya, let's go. Vamos a empezar con las cosas que sí me gustaron, luego les cuento las que no y luego los puntos de mejora. Lo primero es el motor y lo menciono primero porque es de lo que más nos sorprendió. Como saben, esta ya es la versión 2.0. Anteriormente la Hyper era 280, ahora pasó a ser 310 y también tiene un poco más de potencia. Ya les había compartido un video grabado en Expomoto 2025 donde la conocimos y vimos las mejoras que traía respecto a la versión anterior. Así que si quieren saber específicamente esa información, por aquí se los dejo. También hay que mencionar que ya no es un motor de Sontes como sí lo era anteriormente. Ahora es un motor totalmente de Vento, es un OHC, 4 válvulas con 30 caballos de fuerza, 6 velocidades y el enfriamiento es por aceite. Sigue siendo un motor carburado, pero lo interesante es que a pesar de que el motor ya no es de Sontes, sigue teniendo varios detalles y componentes que dicen Sontes, o sea que la colaboración sigue estando presente, pero que sepan que el motor, el corazón de esta moto ya no es de Sontes. Y tiene un muy buen desempeño, de eso nos dimos cuenta desde el primer día que nos la trajimos de Ciudad de México hasta Cuernavaca, aquí a su casa, y podemos venir a una velocidad constante de entre 130 y 140 kilómetros por hora muy tranquilamente. Y próximamente les voy a compartir también un video rodando con esta motocicleta desde Cuernavaca hasta Zacatlán de las Manzanas en un viaje que hice con otras motos, y es muy interesante porque íbamos una MT 450 de mi amigo Chema, la NC 750 de mi amigo Alex de los PAMS y también iba la Himalayan 450, es decir, todas motos más grandes con más potencia, y la Hyper iba bien, obviamente era la más lenta de las cuatro, pero no se rajaba y funcionó bastante bien con una persona. Muchos comentan que esta moto requiere de líquido anticongelante, por ejemplo, para el enfriamiento, pero yo creo que con el radiador de aceite que trae está más que bien, no se nos ha calentado. También hay que decir que la usamos en Ciudad de México, en Cuernavaca y en Puebla. Tal vez el clima ha favorecido un poco ese aspecto. No sé qué tal se desempeñe para el uso en ciudad, por ejemplo, para repartir. No la recomendaría para eso, pero para un uso normal de carretera, si vas a rodar con ella, el calentamiento no es ningún problema. Otra cosa que me ha gustado de la Hyper 310, que no es particularmente de este modelo, sino de todas las motos de Vento, es el sistema Ventec, el sistema de alarma y hasta el soporte de teléfono, porque son cosas que aunque parecen muy sencillas, para el día a día nos hacen la vida mucho más fácil y más práctica. No sé realmente la durabilidad de estos componentes a lo largo del tiempo, pero por lo menos ahorita que la hemos tenido, estas cosas han sido muy prácticas. Por ejemplo, cuando llegas a un pueblo y tienes que dejar la moto estacionada en algún lugar, le pones su candado de disco, le pones la alarma y te vas muy tranquilamente. El sistema Ventec, que es este controlador Bluetooth para el teléfono, para las llamadas, para la música cuando vas en carretera, se hace muy práctico, y sobre todo el soporte de teléfono que ya trae, que ahora viene con un parasol bastante grande, tira bastante paro porque justamente cuando llevas el soporte ahí, como le da el sol, va iluminando toda la pantalla, eso hace que gaste más batería y además hace que el teléfono se caliente bastante, tiende a drenar más rápido la batería, que por cierto también tiene su conexión USB para los viajes o para repartir o para lo que lo ocupes, la vas a poder llevar cargando, y son cosas que digo, para el día a día están muy bien. A mí generalmente no me gustan mucho las motos naked por la posición de manejo, tiende a ser un poco incómoda para mí, que yo mido 1.80, tal vez para personas más bajitas 1.70, 1.65 sea lo más normal, pero para mi altura las dimensiones en las naked siempre suelen ser algo incómodas. Pero en este caso, en los viajes que yo he hecho con ella, así como venía de línea, me ha resultado, estrictamente hablando de la posición de manejo que llevas al estar sobre ella, bastante cómoda y muy normal, no tuve que hacer ningún cambio. A mí cuando me entregan una moto, ya sea mía o para probarla, lo primero que hago es ajustar el manillar, tiene 4 tornillos al centro, los aflojo, lo aviento un poquito más para adelante y ya me quedo mucho más cómodo. En este caso no tuve que hacer eso, creo que la posición está muy bien, incluso la palanca de cambios, que también siempre suelo moverla unos cuantos pasos hacia abajo, en este caso no lo tuve que hacer, no hay demasiada flexión en las rodillas y en general, hablando solamente de la posición que uno lleva al manejar, es muy cómoda. Otra cosa que sí me gustó es la iluminación, aunque el faro aparenta ser bastante pequeño y parece que no nos va a dar muy buena iluminación, no es así, sí ilumina muy chido. Apenas que nos fuimos a Zacatlán en el viaje
que salimos de madrugada, entonces la pudimos probar en ese trayecto y el faro hacía bastante paro, no tuve que moverlo, ajustarlo en bajas o en altas cuando no había carros enfrente, la podíamos encender. Las direccionales también son LED, se ven muy bien, se nota que los carros te ven, te notan cuando tú enciendes las luces direccionales, incluso trae hasta intermitentes, que para hacer 310 es una moto que puede salir a carretera. Considero que esa prestación está bastante chida y que bueno, también cualquier otra moto debería de traer las intermitentes, pero que sepan también que esta moto las trae y son muy útiles. Y bueno, ahora toca hablar de algunas cosas que no nos gustaron, y digo nos porque en algunos trayectos me tocó llevar a mi novia y también me hizo algunos comentarios. Mencionaba que la posición de manejo es muy cómoda y, como dije, hablando de la postura que uno lleva cuando está sobre la moto, pero hay un elemento que hace que los viajes no sean tan cómodos. Estoy hablando del asiento. Como pueden ver, es una pieza sola, o sea, no es un asiento dividido, y es igual de delgado tanto para el piloto como para el que va acompañándote. Eso hace que, debido a la suspensión, a la motocicleta, al tipo de manejo, sea bastante incómodo porque cada bache que pasas lo resientes bastante en el trasero, y eso es para ambos pasajeros. Yo creo que esto simplemente se solucionaría agregando un asiento con un mejor relleno, con otro tipo, o simplemente más acolchado. Pero si lo vas a comprar y eso te detiene, simplemente te recomiendo que luego le pongas una malla para asiento que da una mejor ventilación y que añade también un poquito más de espesor al asiento y la hace más cómoda. Si te interesa una de esas mallas, te dejo una en mi lista de recomendación de Mercado Libre, aquí la tienen abajito. Por otro lado, las agarraderas son bastante amplias, son bastante grandes, incluso salen un poquito más que el colín y se nos hicieron bastante cómodas y prácticas. Mencionaba que la iluminación y las intermitentes están muy bien, incluso hasta los mandos son muy completos, puedes configurar lo que necesitas, y también el tablero, en cuanto a la información, me parece muy completa, trae todo lo que necesitas, incluso trae otras cosas que no se ven en todas las motos, como el voltaje de la batería, que en este caso nos sirvió mucho porque para el viaje le pusimos un CarPlay conectado directo a la batería y pues ahí íbamos viendo cómo se comportaba. Afortunadamente no hubo ningún problema en ningún momento, pero también el tablero tiene el contador de trip, que además de contar los viajes, puedes utilizarlo, como en mi caso, para medir el consumo de combustible, que enseguida se los comento, pero trae la información necesaria. El único detalle que sí es bastante importante de considerar según el uso que le vayas a dar es que la iluminación del tablero es muy potente, y eso está bien para el día a día, como ahorita que hay mucho sol, pero si vas a manejar la moto de noche o salir de madrugada a algún viaje lejos, como fue nuestro caso, te vas a dar cuenta de que la luz del tablero es bastante potente y puede ser muy cegadora. O sea, cuando salimos en la madrugada nos dimos cuenta de que el tablero nos iba aventando bastante luz, y si llevas la mica cerrada, la refracción de la luz hace que la mica se ilumine y pues prácticamente no ves nada. Tienes que llevarla abierta y como que aventarte un poquito para adelante para que esta parte tape el tablero, o no sé, o sea, es bastante incómodo. Y ya saben que hay algunos tableros que tienen, por ejemplo, 5 posiciones de luz, en donde el primero pues es la luz más tenue y el último es el más alto. Ojalá se pudiera cambiar de esa manera, pero en este caso no es así, por lo menos no le hemos encontrado cómo picarle para bajar la luz, y eso, si vas a manejar de noche o de madrugada, pues es bastante incómodo. Ahí les va otra cosa que no me ha gustado en esta motocicleta. Creo que desde hace un tiempo han intentado mejorar un poco la vibración, que es algo de lo que muchos nos quejamos con esta marca, pero lo han hecho de una manera no tan efectiva a mi parecer, porque le han puesto unos engomados en los sujetadores del manillar, en la parte inferior que va al yugo, y eso hace que la moto tenga ese movimiento extraño, incluso cuando estás parado. O sea, la base del yugo y el manillar no son completamente sólidos una cosa con otra, y tiene un ligero bailoteo. Aclaro que no es tan grave como en la Colt que vimos hace unos meses, que ahí sí la moto bailaba muchísimo, tal vez también por la longitud del manillar de esa motocicleta, no lo sé, pero también hay que considerar que esta moto no tiene tantos kilómetros. Cuando me la dieron tenía 1200 kilómetros, así que supongo que al no ser un elemento sólido ese engomado, con el tiempo y el uso van a aumentar las vibraciones y va también a aumentar ese juego. O sea, yo creo que una cosa no soluciona a la otra, y si querían reducir las vibraciones, pues había que, no sé, cambiar la configuración del motor o de la estructura, no lo sé, pero esa solución del engomado pues no está tan chida porque genera ese movimiento y no debería de ser así. O sea, es algo que yo no he visto en ninguna marca, en ningún modelo. Otra cosa que no me ha encantado, y tal vez esto ya es percepción personal, es el sonido. Desde que la tengo y en los viajes que la he usado, el sonido simplemente no me convence, suena como muy acartonado, no sé cómo decirlo. Me recuerda un poco como cuando le ponías una botella de Fruitsy en la rueda trasera a la bicicleta para que sonara como moto, más o menos así. O sea, no es un sonido tan potente, tan bonito que te guste cuando aceleras, ni cuando estás en la ciudad, ni cuando estás en carretera, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Les dejo un poquito del sonido de esta moto para que ustedes me digan qué les parece.
Tampoco me malentiendan, no es que sea un sonido ensordecedor. Hay motocicletas que hacen muchísimo ruido y después de un tiempo te empieza a aturdir. No es este el caso, no es que sea una moto ruidosa, simplemente es el sonido de la moto y ya, o sea, no se siente como una moto poderosa o que te guste acelerar la moto como sí pasa en otros casos. Ahora un par de cosas que están al 50-50 que creo que podrían mejorar, pero que entiendo por qué pasan, es uno, el rendimiento. En los viajes que hemos podido hacer y medirlo varias veces ya con varios tanques, nos hemos dado cuenta de que el rendimiento es de entre 22 y 24 kilómetros por litro. Es bien sabido que, por ejemplo, en una moto 250 china tienes un rendimiento de aproximadamente 25-27 kilómetros por litro en el mejor de los casos. En esta pues no esperábamos que fuera mejor, ni siquiera igual, entonces sí es un poquito menor. Creo que obviamente es mejorable. Yo creo que poniéndole el sistema de inyección electrónica que debería de traer o simplemente reduciendo la velocidad, pero entiendo que por la potencia que entrega y el tamaño del motor que es, pues nos da ese rendimiento y es normal. Simplemente creo que pudiera ser mejor y que creo que muchos esperábamos algo más, sobre todo porque la página menciona rendimiento de 35 kilómetros por litro, algo que les garantizo que no es así, o sea, ni siquiera se acerca a 30, y esto no lo digo porque lo haya manejado siempre con mi acompañante. Hay veces que estuve yo solo la mayoría del tiempo, más de 25 kilómetros por litro tal vez, pero ya más de 30 lo dudo bastante. Otra cosa que definitivamente se puede mejorar, y como mencionaba lo digo 50-50 porque me gusta y no me encanta, es la suspensión. La delantera con estas barras invertidas creo que hace un muy buen trabajo. Cuando vas andando, incluso al caer en un bache o lo que sea, se siente bastante firme y muy aplomada al suelo, pero la llanta trasera es como un híbrido porque en la carretera cuando vas rápido, por ejemplo agarrando curvas que nos tocó en nuestro viaje, se siente muy aplomada y no se siente que lanche como en otros casos donde la suspensión es bastante aguada. En este caso solamente siento que tiene un problema de compresión. No sé si sea el monoshock de esta moto o de todas las Hyper, pero sí me pasó que sobre todo al andar en ciudad a una velocidad moderada, al ritmo normal de todos, sentí que al caer en un bache, que no es como que uno los esté buscando, ¿verdad? Siempre están por ahí, pues te caes en un bache y pareciera que no trae suspensión en la parte trasera y resientes todo, sumado a la dureza del asiento, que no solamente se lo atribuye a eso, sino al comportamiento del monoshock, y vas a tener que estar esquivando todos los hoyos, coladeras o grietas, porque si caes en ellas vas a sentir un buen trancazo en la espalda baja o en el trasero a final de cuentas. Y lo que tiendes a hacer, porque el golpe sí es bastante duro, es que cuando ves la grieta o ves el bache y ya no lo alcanzas a esquivar, pues simplemente te paras de la moto y lo evitas porque pues se siente bastante feo. Pero como dije, la sensación de manejar en curvas por la solidez del monoshock trasero es bastante buena. O sea, si eres de esos que les gusta salir a carretera y agarrar las curvas bien como se debe, esta moto te lo va a permitir y creo que la vas a disfrutar bastante. Y algo que se me estaba pasando comentar es el tema del frenado. Esta motocicleta trae frenos de disco adelante y atrás, pero no trae sistema ABS. Además de que los frenos son súper sensibles, no sé si porque la moto está muy nueva o por qué, pero es muy fácil que se patine. Creo que ahí se alcanzó a escuchar. Digo, ya sabemos que no es una moto que se recomienda para que sea tu primera moto, pero sí considéralo si lo estás pensando como tu siguiente moto y vienes, por ejemplo, de frenos de tambor. También considéralo si no tienes mucha experiencia manejando en suelo mojado o en lluvia directamente, porque desde el primer día que me la entregaron sentí esa sensibilidad, y para colmo nos llovió en Ciudad de México en el periférico y sí iba bastante temeroso porque ahí pues es la jungla de asfalto, los carros se te meten y demás, y de repente tienes que frenar, tienes que tener mucho control sobre eso y hay que tener cuidado tanto si estás acostumbrado a los frenos más lentos de tambor como si estás acostumbrado al frenado ABS, como es mi caso, porque de repente se amarra y te puede llevar al suelo, sobre todo si presionas con demasiada fuerza el freno trasero. Y bueno amigos, creo que eso es todo lo que puedo decir de esta motocicleta después de haberla manejado varias semanas en diferentes viajes y diferentes situaciones. Yo espero que esta información les sirva, tanto si están pensando comprar esta motocicleta o si ya la tienen. También les agradecería a los usuarios de Hyper, que ya es bastante grande la comunidad, que nos digan aquí abajo cuáles son sus experiencias y qué tal les ha salido después de tantos kilómetros que ustedes tengan con ella. Como les dije, próximamente les voy a traer el video del viaje a Zacatlán de las Manzanas, porque creo que también hay bastantes cosas que decir ya en el uso real. Nos tocó hasta un poco de off-road como siempre, y bueno, pronto se viene esa experiencia. Sin más que decir, en esta ocasión me despido. Yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye.